Sí, pero en ese pero caso X y Y son personajes desconocidos, pero cuando se lo dice un X que es periodista a un Pepito Pérez, no tiene por qué ser un político, y va y le llama ladrón. y se hace y trasciende a un medio de comunicación, entonces el marco normativo aplicable es la ley 6132. Si el pronunciamiento difamatorio o injurioso se perpetra, se lleva a cabo a través de los medios de comunicación electrónicos, entonces el marco normativo aplicable es la ley de delitos electrónicos. Es decir, El problema es que no tenemos ni definido, el problema es que, y lo hemos visto en varios procesos que han llegado a la justicia, que muchos de los argumentos que a veces esgrimen este tipo de comentaristas que hacen uso de este tipo de epítetos sin estar sustentados en la verdad, porque esa es la otra. O sea, tú la verdad siempre la puedes, tu opinión siempre la puedes decir, tú siempre puedes hacer uso de la libertad de expresión. El problema es cuando el otro se considera agraviado. ¿Qué pasa? Que hay quienes dicen que, bueno, que yo puedo opinar que tú eres un ladrón. Y estoy opinando que eres un ladrón. Pero eso no es llamarte ladrón. Fíjate la sutileza que se le plantearía a un juez a la hora de decir, bueno, pero ¿cuál entonces la diferencia entre yo llamarte ladrón y afirmarlo, porque es una afirmación, y opinar que tú eres un ladrón? Ok, entonces ese tipo de sutilezas son las que yo entiendo que deben de estar plasmadas de alguna manera en una ley como muy especializada, que estas leyes yo no veo ese tipo de cosas. Sí, no, digamos, los elementos constitutivos del ilícito, que tradicionalmente se denominaba, es, bueno, alguien tiene que haber proferido una opinión contra otra persona con la intención deliberada de dañar su reputación. Ese es un elemento clave de lo que se llama el ánimo difamatorio, la intención de difamar o de injuriar. Y si no se prueba esa intencionalidad, no hay un caso. No hay un caso. Ahora, ¿cuál es el punto importante con este tema, mirarlo a ti y a la audiencia? La teoría y la práctica en el derecho comparado en materia de libertad de expresión y del cuidado de la honorabilidad, de la reputación de los terceros, ha considerado que las sanciones a los excesos en materia de libertad de expresión tienen que ser sanciones que sobrevengan a la expresión, que se produzcan con posterioridad a la expresión difamatoria. Con lo cual, está prohibido en la Constitución Dominicana y en todas las constituciones democráticas el establecimiento de mecanismos de censura previa. Es decir, a mí se me puede sancionar por difamar, pero a mí no me pueden prohibir que yo diga lo que pienso. Ahora, hay un régimen de consecuencias. De consecuencias, eso es verdad. Sí. Tenemos ese régimen de consecuencias claramente establecido y robusto dentro de las leyes. Ese régimen de consecuencias posteriores está previsto en la legislación dominicana. Repito, creo que se puede mejorar, que se puede actualizar, que se debe ponderar lo que ha venido diciendo el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado sobre el tema en ocasión de una acción de inconstitucionalidad contra la ley 6132, donde concluyó el alcance de la difamación como tipo penal. Es decir, por ejemplo, el tribunal dice, no, cuando el pronunciamiento difamatorio o injurioso se produce contra un funcionario público, no procede la imposición de sanciones penales. Por ejemplo, hay la despenalización del tipo del ilícito cuando tiene como destinatario a un funcionario público. ¿Ves?
No es que la sentencia del Tribunal Constitucional produce una despenalización total, no, pero sí cuando son los funcionarios públicos los que reclaman la protección de su intimidad. Pero entonces tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que establece ese matiz, establece esa limitación en el rigor de la sanción a imponer, pero tenemos vigente el Código Penal que prevé sanciones penales, incluso la misma ley 6132. Entonces, hablo de adaptaciones de ese tipo y otras muchas decisiones que ha dado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en ocasión de la ley de partidos, la ley 3318. Recuerden que esa ley contenía una disposición que sancionaba a las personas que hicieran pronunciamientos que pudieran parecerles afrentosos a los políticos en campaña, que pudieran dañar su imagen. Entonces el tribunal consideró que esa era una disposición que se erigía en un mecanismo de censura. Entonces yo creo, como regla general, que en materia de libertad de expresión la mejor legislación y la mejor interferencia es la misma, porque es demasiado relevante, es demasiado trascendente lo que para la democracia significa la libertad de expresión, lo que para la deliberación pública con vistas a ponernos de acuerdo sobre lo que es más conveniente para la sociedad significa que podamos discutir en términos inclusive cáusticos sobre las cuestiones que nos son de interés a todos. Entonces siempre hay riesgo de daño, pero el daño el daño que se puede ocasionar en el ejercicio de la palabra, en el ejercicio de la libertad de expresión, siempre va a ser menor, siempre, absolutamente siempre, va a ser menor que el beneficio que para la democracia, para la salud de las instituciones y para el robustecimiento del Estado de Derecho tiene el hecho de que podamos expresarnos en libertad. Entonces yo creo que, por eso creo que la mejor regulación en esta materia es la mínima, porque es una cuestión que no solo tiene que ver con la democracia, tiene que ver con el progreso científico, tiene que ver con el progreso tecnológico, tiene que ver con la creación artística, tiene que ver con la libertad para imaginarnos cosas que al final nos hacen mejores como seres humanos. Entonces, cuando tenemos legislaciones que propenden a establecer barreras al ejercicio de la libertad en todos esos ámbitos, pierde la sociedad. Y perdemos todo. ¿Cuál sería la solución en este caso, profesor? Hay personas que le llaman ley mordaza, pero hay personas que escriben que hace falta normativas más estrictas para preservar, para evitar, para penar de manera efectiva la difamación, el mal uso de la imagen y el derecho al buen nombre que tenemos todos los ciudadanos. Yo creo que nos hace falta, como sociedad, prepararnos, ¿no?, para estar a la altura de un mundo en la vida paralela de los medios digitales está absolutamente fuera de control. Absolutamente fuera de control. Yo creo que gran parte del debate que estamos teniendo, Cristóbal, es por eso. Yo también pienso igual. Claro, pero no podemos resolver ese problema, por mucho que le pueda dañar la imagen a una persona, estableciendo mordazas. Yo creo que esa ley, lo mejor que puede suceder es que se archive y que nos aboquemos a una discusión seria, a una reforma sustancial de la ley 6132, que, como decía al inicio, es una ley antigua, una ley que no está para nada en consonancia con los tiempos, que se contemplen, que se pueda hacer acopio de la legislación comparada que en esta materia se ha estado produciendo recientemente en muchos otros países, pero nosotros no podemos estar poniendo parches porque alguien con la sensibilidad a flor de piel se le ocurra. Y no estoy infravalorando la importancia del honor de las personas, no. Estoy diciendo
que es mucho más el daño que puede significar el establecimiento de un régimen de regulación muy estricta de la libertad de expresión, mucho más el daño que el hecho de que pueda sentirse difamado o injuriado, sobre todo porque tiene, quiero repetirlo, tiene herramientas. Yo y muchísimos colegas que conozco de mi entorno cercano y no tan cercano, tenemos y hemos tenido procesos sobre estos temas en los tribunales. A veces ganamos, a veces perdemos, pero no son cosas... No, y otras veces se negocian, que también es una posibilidad, porque al final se trata de resarcir. Yo he leído mucha gente que es reacia a, bueno, que llegaron a un acuerdo, bueno, pero de eso se trata la justicia. Si tú lo llevas a la justicia porque necesitas ser resarcido por lo que dijo la otra persona y en el camino la otra persona, en ese proceso de querer resarcirte, te hace una oferta que te conviene, bien sea una publicación en el periódico, bien sea un cheque al portador con cierta cantidad, pues eso entra dentro del juego del derecho de todos. Ya está en ti aceptarlo o no. De hecho, la conciliación está prevista para cualquier etapa del proceso en esta materia. En cualquier etapa del proceso puede haber conciliación entre los actores y normalmente lo que sucede es que quien produjo el pronunciamiento difamatorio se retracta, publica en un medio 2, 3 veces durante una semana, en 3 días consecutivos, las consabidas aclaraciones, pide las consabidas excusas. Es decir, eso ha pasado con casos muy sonados, como fue el caso del expresidente Hipólito Mejía, pero también con casos de personas mucho más anónimas. Pasa todos los días, señores. Entonces, no, quiero reiterarlo, no debemos como sociedad alimentar la hipersensibilidad de los señores legisladores, de nuestros dirigentes políticos, que todo lo quieren resolver limitando derechos. Yo creo que nosotros como sociedad lo que necesitamos es más reflexión, más autocontrol inclusive, y más moderación en el ejercicio de las libertades. Y tal vez mejor conocimiento de las herramientas que el sistema jurídico actual nos dota para perseguir la protección de nuestra honra, de nuestra libertades.